Bien, vamos a esta tarde conversar un poquito sobre el shock séptico, pero en el contexto del paciente inmunosuprimido, ¿no? En el contexto del paciente con cáncer o algún grado en realidad de inmunosupresión o deterioro inmune, ¿no? En el cual hay algunas particularidades que tenemos que apuntar, sobre todo para el tema del manejo, y mucho tiene que ver en las etapas previas, en el reconocimiento y las intervenciones oportunas. Un poco la agenda de esta charla, algunas definiciones de shock séptico. Voy a pasar a recordar un poco cómo es el tema de esta entidad, recordar un poco la fisiopatología, todo esto en base para luego poder hacer la conexión con el paciente inmune, ¿no? Inmunosuprimido. Y ahí hay que ver una diferencia en algunos temas importantes. Vamos a revisar algunas guías de manejo y vamos a ver estas particularidades de estos pacientes, ¿no? En el shock séptico ya hay muchas definiciones que han ido cambiando. En realidad, algunas definiciones, más que cambiar radicalmente, se han ajustado, otras han desaparecido. Hay bastante historia, pero para hacer un poco esta parte más corta, en realidad desde 2016, lo que era la sepsis, ¿no? Que en realidad se sigue utilizando hasta el día de hoy. En el 2005 se empezó a acuñar un término de sepsis grave o sepsis severa, ¿no? Y luego ya el término de shock séptico. De esto, en realidad, lo importante es tener en consideración que a la fecha, el día de hoy, ya no utilizamos los términos antiguos como lo que es sepsis grave o sepsis severa. Ya eso ha salido digamos, de la diferenciación en los grados o en las etapas de las funciones, el deterioro de la sepsis, y hablamos de sepsis y de shock séptico, ¿no? Y el shock séptico se define como una imposibilidad del sistema cardiovascular, porque es un tema de una disfunción cardiovascular, que no alcanza a satisfacer las demandas metabólicas a nivel tisular, a nivel celular. El shock no es otra cosa que un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno a nivel del tejido y todo lo que estas variables conllevan, ¿no? Entonces puede ascender una sepsis con alguna disfunción cardiovascular. Ya estamos hablando de shock séptico. O sea, cualquier paciente que tenga sepsis y que además tenga alguna clínica de alguna disfunción cardiovascular, que puede ser perfusión, puede ser una caída en la presión arterial, o puede ser que ya haya necesidad de utilizar alguna droga vasoactiva. Ya estamos hablando de un paciente con shock séptico. El Fénix, que es un score que ya cumplió un año, este 2025, es un score, digamos, el más moderno o el de mayor actualidad que se utiliza hoy en día. Los que, digamos, manejamos un poco sepsis o shock, sabemos de que los scores con los que utilizaban antes era el SOFA, algunos en adultos usan el Apache, ¿no? Hay varios scores en realidad para, digamos, definir algunos riesgos o aumento de y mortalidad. Estos scores ya no se están utilizando, ahora vemos el Fénix, que es un score un poco más simplificado, que básicamente utiliza la variable respiratoria, la variable cardiovascular, la variable de la coagulación y la variable del estado neurológico. Entonces, el score de Fénix integra, digamos, en cuatro escenarios, cuatro variables, lo que vamos a evaluar mediante un puntaje y toma de decisiones con relación a lo que sigue en adelante. Hay algunas cosas que sí quisiera mencionar sobre el Fénix. El Fénix no es un score para detectar sepsis, no es esa su función. Es un score básicamente para aquel paciente en el cual ya clínicamente tenemos el diagnóstico o la seguridad de que está con un sepsis y tenemos de repente la duda en que si esta sepsis va a pasar o está pasando a un shock séptico, es donde ingresa este score, ¿no? Entonces, en pacientes con infección, ¿ok? Se define la sepsis pediátrica en estos casos, ¿de acuerdo? Cuando el paciente ya tiene al menos 2 puntos en la escala de Fénix, ¿no?
en cualquiera de los escenarios de los puntos en los cuales hemos hablado, que es cardiovascular, respiratorio, neurológico o de coagulación. Ahora bien, hemos dicho de que el shock séptico no es sino la suma de una sepsis con una disfunción cardiovascular. Entonces, si vemos el score y vemos la parte de la función cardiovascular en el score Fénix, basta que tenga uno de alguno de esos criterios para considerarlo shock a ese niño. Es decir, puede tener alguna alteración neurológica, coagulación o respiratoria, pero si tiene ya un deterioro o algún punto en la parte cardiovascular asociado a otro esos sistemas, ya tiene pues el paciente, estás frente a un paciente con shock séptico. Y los criterios cardiovasculares son tres: que haga baja de presión o una hipotensión para la edad, que sea un lactato mayor de 5 o que ya haya necesidad de utilizar medicamentos vasoactivos o inotrópicos para mantener una estabilidad hemodinámica. Entonces, en este sentido, ya ahí tenemos pues el escenario completo, la ecuación completa en la cual la sepsis se suma a una disfunción cardiovascular que ahora con el score de Fénix uno lo puede hacer más objetivo, ¿no? Y con ese punto adicional estamos frente a un shock y lo que indica realmente es em, iniciar de manera inmediata todo el protocolo del paciente de shock séptico, el algoritmo, el flujo, de acuerdo a donde ustedes estén, que deberían tener cada institución, porque el shock séptico es algo transversal a todos los sistemas de salud. Entonces, ahí es donde tenemos que intervenir. Un poco la ayuda de este score que ha venido, digamos, con esa intención, es el de poder hacer las intervenciones más oportunas, ¿no? Porque había una ventana grande de tiempo entre que un paciente tenía sepsis y uno iniciaba alguna intervención como shock, y en esa ventana el tiempo se prolongaba y en ese tiempo prolongado pues había mucha más mortalidad de los niños. Entonces, la puntuación de sepsis del Fénix es una forma de definir, ya tiene sepsis, no es una herramienta para diagnosticar riesgo, es una herramienta que te sirve para evaluar el shock séptico en el cual ya está presente. Ahora bien, esto es un score netamente, no es algo que va a reemplazar algunos otros tipos de información como la clínica. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente porque un paciente no cumpla todos los criterios, no necesariamente no tiene shock, porque por ejemplo, si ustedes han tenido atención y han visto el detalle, uno de los cortes de la parte cardiovascular es lactato mayor de 5. Los que hacemos un poco de sepsis, UCI, emergencias o shock, sabemos que los cortes de lactato anteriores eran menores. Entonces, a veces queda la duda, ¿no? De que si es que tienes frente a un paciente en el cual está clínicamente con signos de shock y un lactato que no pasa de 5, ¿no es shock? No, por supuesto que lo es, ¿no? Solo que tienes que evaluar otros criterios. Si uno quiere ubicar en un algoritmo en dónde entra de repente el Fénix, entra aquí, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta, no es un score de inicio, es un score de continuidad, ¿no? Es un score en el cual vas continuando tu atención, implementas este score para ubicarte un poco en el cual el paciente de la sepsis pasa a shock séptico, pero ya es en aquellos pacientes que ya tienen una sospecha de sepsis. Como ustedes ven en la parte superior, vas avanzando en el algoritmo y después te encuentras con el score de Fénix para ser aplicado. Para recordar la fisiopatología, en realidad esto es un organismo, puede ser bacteriano, viral, hongo en general, ¿no? Que activa pues el sistema inmune a través de los neutrófilos, monocitos, macrófagos, y esto es un punto particular en el cual en el paciente inmunosuprimido, porque tenemos que tener en consideración que el sistema inmune de por sí está alterado, está en falla, ¿de acuerdo? Entonces, las respuestas no son las mismas. Vamos a ver eso muy a detalle a continuación. Estas células de la respuesta inmune y la interacción con el organismo infeccioso ocasiona una liberación de todos los mediadores inflamatorios como las citoquinas, que lo que va a hacer finalmente es elevar reactantes, ¿de acuerdo? Y también hacer clínica de fiebre.
Pero nuevamente aquí, porque el tema es hablar de la parte de los pacientes con cáncer o inmunosupresión. ¿Qué cosa vamos a esperar de que el organismo de estos pequeños eleven si no tienen respuesta inmune? Entonces tenemos que tener otro tipo de herramientas, otro tipo de intervenciones para poder tomar decisiones y no tratarlos como un niño inmunocompetente o no esperar que se comporten de la misma manera, ¿no? Estas citoquinas van a hacer vasodilatación, van a dañar el endotelio, ¿no? Causando aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, ojo con esta parte de la secuencia de la fisiopatología. En el paciente inmunosuprimido no es que se saltan etapas, al final las etapas son las mismas, todos somos seres humanos y van a ocurrir lo mismo. Lo que sucede en el inmunosuprimido es que estas etapas iniciales son, por así decirlo, silenciosas, son subclínicas, no es un paciente que te va a dar mucha información ni en el aspecto clínico ni en el aspecto laboratorial, sino es cuando ya colapsó o está cerca del colapso y el deterioro es muy grave o muy agudo. Entonces, ojo con esta parte de la fisiología del shock en la cual, nuevamente, no es que el inmunosuprimido se lo salten, no, no es así, pero sí es una manera silenciosa, larvada, o sea, mucho más escondida, por así decirlo, en la cual ya después, cuando está todo colapsado, ahí el paciente pues está en deterioro mucho más grave del que pudo haber sido intervenido horas antes, ¿no? Estas citoquinas van a activar la cascada de la coagulación, van a hacer trombosis. Algunos de estos niños van a hacer CID, que es un pronóstico malo para un paciente con shock, ¿no? Y finalmente estos mediadores inflamatorios van a afectar la contractibilidad cardíaca y van a producir esta disfunción miocárdica, ocasionando pues ya el shock como lo conocemos y con toda la clínica del daño cardiovascular eh, que lo sabemos, ¿no? La célula es la que evidentemente transporta la energía, glucosa, oxígeno. Hay que tener mucha atención en la parte de captación, transporte y descarga, porque en el shock lo que se activa es el metabolismo anaerobio, produciendo una cantidad de lactato elevada, disminuyendo los ATPs producidos y finalmente ocurre la acidosis, que mientras más acidótico esté el paciente, más comprometido en la parte cardiovascular lo va a estar, porque recordar que la acidosis produce vasodilatación periférica y hay caída de resistencias y por lo tanto hay un problema finalmente de manera indirecta en el gasto cardíaco. En la entrega del oxígeno, porque hemos dicho al inicio, en la primera parte, que el shock séptico no es otra cosa que una disfunción cardiovascular y un desbalance entre la entrega de oxígeno y la demanda de oxígeno, ¿correcto? Entonces, esta entrega tiene que ver, evidentemente, con el gasto cardíaco, que está ahí con las letras CO, que está en inglés por cardiac output, y la concentración arterial de oxígeno. En la concentración arterial de oxígeno, ojo con cuál es el componente. Tiene que ver la saturación, tiene que ver la presión arterial de oxígeno, pero también tiene que ver la hemoglobina. Y aquí nuevamente volvemos a nuestro tema del día de hoy, que es el inmunosuprimido o paciente con cáncer. Y uno de los grandes diagnósticos por frecuencia es la leucemia. Son pacientes que de por sí tienen hemoglobinas bajas, entonces son muy este, es un reto en realidad tener en cuenta las transfusiones que se tienen que hacer porque deben ser a veces demandantes y inclusive seriadas o seguidas. Entonces, lo que diferencia en otro tipo de pacientes en el cual de repente uno puede ser un poco más permisivo, no es quizás tu primera opción porque es un paciente que es inmunocompetente y viene por otras patologías o enfermedades, pero en el niño con cáncer o el paciente que ya tiene una inmunosupresión, definitivamente una de las primeras cosas que tienes que pensar es, tengo que corregir la hemoglobina, porque son niños que ya vienen de por sí con hemoglobinas de 4, 5, 6, algunos están en quimioterapia, hay mucho para conversar, pero son esos tipos de casos en los cuales tienes que considerar mejorar la entrega, mejorando la hemoglobina desde un inicio.
El shock séptico tiene un poco de todo, tiene un poco de volémico, de obstructivo, de cardiogénico, de distributivo, ¿no? Pero vamos a entrar ya a lo que es el manejo en sí, enfocado al paciente con inmunosupresión. El reconocimiento del shock es de lo más importante en esta entidad, ¿no? Los que venimos trabajando con shocks, las iniciativas de sepsis, de shock, los días mundiales del shock séptico, los congresos, todos los simposiums, los cursos, todo lo que se está haciendo alrededor del shock en los últimos años y también evidentemente recursos financieros y también recursos humanos se están orientando a mejorar el reconocimiento. Hay que recordar que, si bien es cierto, en esta oportunidad nosotros estamos hablando desde el Instituto del Niño de San Borja, que es un instituto referente a nivel nacional, que recibimos de todas partes del Perú, pero sin embargo no significa que no exista shock en otros lados. Hay shock en todos los lugares del Perú, en todos los lugares del mundo, a todo nivel de atención. Y se identificó que uno de los grandes problemas del shock era lo tardío que era el reconocimiento. Entonces, ojo con mejorar los reconocimientos, entrenar a los médicos que están en formación, entrenar a los equipos de guardia, entrenar al personal de enfermería, entrenar a hospitalización, entrenar a los sistemas de salud primarios, ¿no? En reconocer niños con sepsis. Esa es, creo, la tarea en realidad pendiente que tenemos, hacia dónde debemos apuntar. El reconocimiento temprano tiene un impacto directo. Ahora, todo lo que acabo de decir aplica para cualquier tipo de paciente, pero más aún en el niño con cáncer o en el paciente inmunosuprimido. O sea, con mucha mayor razón. Es un paciente que ya de por sí tiene una, digamos, alteración de base, tiene menor posibilidad de defenderse, es mucho más frágil, mucho más vulnerable, por lo cual el reconocimiento tiene que ser muchísimo más atento y oportuno que digamos en otros casos, que de por sí debe serlo siempre, pero más aún en el niño con inmunosupresión. Las intervenciones rápidas no tienen el objetivo de restaurar de manera eficaz la hemodinamia, ¿no? del paciente, inclusive desde antes de llegar a la UCI, desde emergencia o en el traslado, uno tiene que tener ese objetivo de poder estabilizar, ¿no? Mientras que buscamos la cama o se le ofrece algún transporte, traslado. Siempre si es un paciente nuevo que no conocemos, es muy importante tener una buena historia clínica orientada a ver las causas del shock y el examen clínico tiene que ser completo siempre, ¿no? Sobre todo, y hay muy minucioso en pacientes con inmunosupresión o cáncer, porque ya hemos tenido muchos casos en los cuales hay pacientes que alguna herida, algún catéter, alguna zona en donde se hizo alguna punción, puede ahí ser la puerta de entrada para alguna infección que va escalando y que finalmente termina en un shock séptico. Si uno quiere evaluar algún, digamos, paquete o procesos de intervenciones, ¿no? Yo les recomiendo esta lectura que ya tiene algunos años, pero está bastante buena, adaptada de algunas guías internacionales y habla sobre cuáles son las recomendaciones durante la primera hora, ¿no? Es súper importante para todos aquellos que nos están escuchando, que están en formación, que son médicos residentes de pediatría de repente y quieren un poco más, les recomiendo este artículo para que lo puedan revisar. Aquí básicamente habla de los objetivos en los cuales uno lo va armando, digamos, en paquetes de intervenciones y que todo finalmente hace un proceso grande de intervención. Lo primero, y esto aplica para todo caso, inclusive el paciente inmunosuprimido, lo primero, la detección temprana, eso cambia el pronóstico, eso cambia el pronóstico realmente, ¿no? Una vez que lo detectas, actuar, ¿no? No es solamente, oye, ya lo vi, ya lo he detectado, ¿qué hago? No, bueno, actúa. La reanimación, que debe ser inmediata, ¿no? La reanimación con fluidos, con drogas, depende del tipo de paciente en el que estés, ¿no? Y que tiene que ser sensible en el tiempo, ¿no? Vamos a ver un poco a detalle qué significa esta frasecita de sensible en el tiempo. Eh, Luego, lograr la estabilización, tenerlo monitorizado y finalmente siempre medir tu proceso y medir tu intervención para corregir, ¿no?
todo lo que estás haciendo, si tú, por ejemplo, decidiste colocarle otro bolo de volumen o un tercer bolo de volumen, bueno, tienes que evaluar tu intervención. Si tú decidiste colocar adrenalina, norepinefrina o dopamina, tienes que evaluar tu intervención. Si tú decidiste intubarlo por X motivo, tienes que evaluar tu intervención. Cada decisión que uno tome en el proceso de un manejo de shock séptico tiene que ser rápidamente evaluado porque hay que ver la respuesta, ¿no? Muchos errores se cometen cuando hacemos intervenciones y simplemente las dejamos, por así decirlo, en piloto automático y nos demoramos en evaluar cuál es el resultado de esta intervención. Este es un box que a mí me gustó, lo vi, esto no es para emergencia, en realidad es como un chart que habla para llenar un poco y que no se te pasen algunas cosas, lo voy a avanzar. ¿No? Y si uno va al algoritmo en sí de el manejo del shock, el algoritmo en realidad no ha cambiado en la estructura en sí. El orden en el cual se hacen las cosas casi prácticamente no ha cambiado. Desde Carcillo por allá, 2012, que sacó su primer, o de los primeros, digamos, algoritmos que sacaron, digamos, con una estructura ya adecuada, hasta la fecha de 2025, en realidad no ha variado significativamente en el fondo. Lo que sí ha ido variando es la forma, ha ido variando el detalle, porque obviamente en los años se han evaluado con varios estudios comparativos, estudios de cohortes, en las cuales han ido viendo cómo algunas decisiones pasan a ser más importantes que otras, algunos detalles más que otros, que vamos a repasar un poquito sobre este tema. El reconocimiento, como les dije, es hoy en día de uno de los mayores focos de atención en el algoritmo del shock es entrenar al personal para el reconocimiento. Eso es hoy en día uno de los pilares fundamentales en reducir la mortalidad por shock. Iniciar oxígeno, alto flujo, esta es otra cosa que también es tener en cuenta. Acuérdense del desbalance entre la entrega y la demanda de oxígeno, ofrecer oxígeno independientemente de que tenga un problema respiratorio o no. Si bien es cierto, sabemos que la patología respiratoria es la principal causa por un tema de frecuencia, de prevalencia. Podemos tener shock por gastrointestinal, dérmico, en el inmunosuprimido, por ejemplo, tenemos mucho tipo de shock por dispositivos, por ejemplo, ¿no? Por neutropenia, por quimioterapias, entonces, y que al inicio los pulmones no están comprometidos, pero aún así hay que ponerle oxígeno. Es un error en todo caso, y lo quiero marcar, el pensar que solamente le tengo que colocar oxígeno al niño que tiene un problema respiratorio con shock. No, porque hay que ofrecer mayor oxígeno para esa demanda que está incrementada. En cuanto al volumen, los bolos, eso es uno de los detalles que ha ido cambiando un poco en los últimos años. Cada vez se usa de forma más racional, cada vez el agua se usa, no voy a decir menos, sí voy a decir racional, que creo que es la palabra correcta. Este, hay muchas más ahorita posibilidades de evaluar tu intervención de volumen, ¿no? Para poder tomar la siguiente decisión. Las cantidades de volumen que antes se pegaban todas a 20 por kilo, hoy en día están más pegadas a 10 por kilo que antes. El tiempo también en el cual uno colocaba, que antes era entre 10 y 20 minutos, hoy en día está llegando a los 25 minutos en promedio. O sea, hay algunos detalles que han ido cambiando, ¿no? Con relación al tipo de volumen y al líquido que utilizamos también, ¿no? Tener en cuenta siempre el calcio, la glucosa. Si tenemos que iniciar drogas activas, la iniciamos. Vamos a ver cuál es la de inicio, ¿no? Y evaluar siempre la respuesta para tener en cuenta si es o no refractario a catecolaminas. Solo quiero apuntar esto porque hemos hablado de sensible en el tiempo, ¿no? Hace un ratito lo mencioné. Bueno, en el tema de sensible en el tiempo, y obviamente va mucho de la mano con el paciente inmunosuprimido, hay algunos, digamos, tiempos ya determinados por estudios, protocolos, de manera internacional, en las cuales uno tiene que lograr algunos objetivos. Y lo voy a colocar porque cuando uno lo razona o lo reflexiona, cada unidad o cada centro en donde ustedes puedan estar escuchando esta charla, hay que sincerar cuáles son
los tiempos que tenemos nosotros. Por ejemplo, ¿no? Acá te dice que entre de 0 a 5 minutos en el paciente ya debiste haber evaluado el TEP, el ABCD, ya debiste haber colocado oxígeno, ya debiste haber colocado monitor y ya debiste haber canalizado vías periféricas. No sé qué tan real sea en nuestro sistema de salud, pero este es el estándar. Tienen que saberlo. Este es el tiempo en el cual uno tiene que eh, lograr esos objetivos en esos minutos. Yo sé que es muy poco probable que en 5 minutos en un paciente sin vías se les coloque, en algunos casos, sobre todo en los pequeños, en los lactantes. Es difícil. Pero esto en todo caso lo dejo para que tengan en consideración cuáles son los tiempos y cuando ya empiezan a pasar 6, 7, 8, 10 minutos y te estás alejando del estándar de lo que es el tiempo oportuno e ideal, mientras más te alejes de ese tiempo, más mortalidad vas a tener. Entonces, si no consigues, por ejemplo, vías periféricas de manera correcta, pues tienes que ir a una intraósea, que es lo que te dice la guía. Y ahí viene otro problema, ¿no? De cuántas personas o cuánto personal de salud está capacitado para colocar intraóseas, es otro tema, pero es algo que debería considerarse. En los siguientes 10 minutos hasta los 15 minutos ya debiste haber colocado tu primer bolo, ya debiste haber evaluado la respuesta del bolo, ya está con oxígeno, ya debiste decidir si vas a colocar o no el segundo bolo, ¿de acuerdo? Y ya como tienes la vía, ya tener tus exámenes de inicio, ¿no? Tus cultivos, tus lactantes, si fuera el caso, calcio, glucosa, siempre se olvidan de la glucosa, ojo, la hipoglicemia perpetúa el shock, a veces solamente corrigiendo mejora todo, pero nos olvidamos de tomarla. Igual para el calcio, por ejemplo, ¿no? Y la siguiente, ya llegando a la hora, ya haber decidido qué antibiótico vas a colocar. Aquí lo vamos a hablar en particular en el niño con cáncer, lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y evaluar si ya estás frente a un shock refractario a vasoactivos o catecolaminas, ¿no? E iniciar otro tipo de intervenciones. Bien, aquí quiero ver esta parte de acá, sobre todo para los primeros niveles de atención. Tengan en cuenta lo que está mencionado en la flecha, como uno quiere saber si hay hipotensión o no. No necesitas muchas veces tener una línea arterial de un inicio, solamente con una medición de presión no invasiva puedes tomar decisiones. Recordar que en niños menores de 1 año, una sistólica por debajo de 50. En los niños de 1 a 5 años, una sistólica por debajo de 60, y en los niños mayores de 5 años, una sistólica por debajo de 70, son signos de shock. Hay que intervenir, ¿no? Entonces, rápido, no hay que darle mucha vuelta, digamos, a ese tema porque es mucho más claro utilizando presiones no invasivas. Y en el uso de drogas vasoactivas, ya no hablamos en realidad de primera o segunda línea. Hoy en día se recomienda iniciar con adrenalina o noradrenalina, va a depender del tipo de paciente, el tipo de shock. La clínica te va a ayudar. Recordar que si tenemos clínica de bajo gasto, optaremos por la adrenalina, y si tenemos clínica de resistencias o de shock, entre comillas, caliente, ¿no? La norepinefrina es la ideal. Ya cada vez menos utilizamos dopamina, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy en día una tercera droga que se está sumando, digamos, al set list de las posibilidades de vasoactivos está la vasopresina, ¿no? Por ejemplo. Y una cosa en particular que también retrasa el manejo, retrasa el tema de la intervención, es esta idea que veo con agrado que cada vez es menos, pero aún está bastante incrustada entre nosotros, que no se puede utilizar vasoactivos en vías periféricas. Esto es un error, no es correcto, no es falso. Tú puedes utilizar fármacos diluidos, vasoactivos por periféricas, sin ningún problema hasta conseguir una línea central, un traslado, un transporte o un ingreso a UCI, no hay problema. Si se tiene que utilizar, se utiliza, ¿no? Y es un tema de conocimiento, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en sí en el paciente con inmunosupresión? Vamos a ver algunos temas importantes. Por ejemplo, en el paciente inmunosuprimido, la posibilidad de desarrollar sepsis es 10 veces mayor.
Entonces, tengo que estar 10 veces más atento, tengo que tener la oportunidad de intervención 10 veces mejor, ¿no? Tengo que tener mis herramientas de monitoreo 10 veces más eficaces, o sea, todo se multiplica por 10, porque la posibilidad de desarrollar la misma sepsis es, este número es 10 veces mayor. En los casos de leucemia, que es uno de los diagnósticos acá también más frecuentes de ingreso a UCI, 22% de los niños con leucemia van a ingresar al menos una vez a la UCI durante toda su enfermedad. 22%, ¿no? Y la mortalidad es muy variada en el paciente con cáncer, puede ir de 12 a 51%, ojo que, y les pongo ahí el comparativo, versus el inmunocompetente. El inmunocompetente estamos en una mortalidad alrededor de 8,5, va a variar de 5 a 10% en algunos lugares, pero en el paciente inmunosuprimido esta mortalidad se puede elevar hasta el 50%, o sea, es altísimo. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de tomar decisiones y a la hora de ingresarlos a UCI de manera oportuna. Es súper importante la toma de cultivos y hacer el seguimiento. Ojo, porque hemos visto en la parte inicial, cuando hablamos de la fisiología, cuál es la cascada de la sepsis y del shock séptico. Los niños con inmunosupresión no lo van a hacer así, va a ser silencioso, van a deteriorarse al último y van a de una manera muy brusca. Entonces, los cultivos sí nos van a ayudar muchísimo para toma decisiones, aunque salgan en 3 4 5 días, igual ahí vas a poder cambiar, escalar, desescalar, incrementar, vas a poder tomar decisiones mejor con los cultivos. Y el pronóstico en estos pacientes lo determina el reconocimiento temprano. Esto es lo que cambia el pronóstico en un niño con cáncer o en un niño inmunosuprimido con shock. El reconocimiento y la intervención oportuna. Si uno quiere hablar de oportunidad de intervención, vean, por ejemplo, este estudio que cruza las horas de hipotensión, o sea, las horas en las cuales el niño eh, estuvo hipotenso versus la cantidad de gente o de niños que sobrevive, la fracción de sobrevida y ustedes ven cómo se cruzan como si fuera una X, ¿no? Es decir, a mayor horas de hipotensión, o sea, menor oportunidad de intervención, mayor mortalidad. Y está muy claro. Y esto multiplíquenlo por 10 en un paciente con inmunosupresión, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a la hora de decidir la administración de antibióticos, ¿cuál es la mortalidad? Igual, vean ustedes cómo en la parte de abajo las horas en el tiempo de administración de antibióticos, cómo se correlaciona con la mortalidad intrahospitalaria, ¿no? En estos casos, en el paciente inmunosuprimido, probablemente sea uno de los casos particulares en el cual la discusión de antibióticos sea más rápida y luego, en todo caso, colocarlo y después ir a la racionalidad o en todo caso evaluar, desescalar, pero de un inicio, a diferencia de otros niños inmunocompetentes, la intervención de antibiótico es súper importante. Son decisiones que tienen que tomarse en el momento, a veces solamente con sospecha nada más, ¿no? Y después se puede reevaluar, pero es muy contraproducente el tomarlo como un paciente inmunocompetente en el cual puedes tener tiempo de evaluar, racionalizar, empezar con un antibiótico un poquito de menos escala, menos cobertura, etc. Porque ustedes ven que mientras más tiempo en el inicio de la administración de antibióticos, aumenta la curva de mortalidad. Y en esto de intervención oportuna, el instituto ya tiene un tiempo trabajando junto con la unidad de cuidados intensivos pediátricas, el EVAT, que es una escala de valoración temprana de alerta en el paciente no con cáncer, en el paciente inmunosuprimido, ¿no? Evalúa estos criterios, neurológico, cardiovascular, respiratorio y tema familiar y tema de enfermería. Y lo que hacemos es básicamente esto, lo dividimos en tres colores, como un semáforo, ¿no? Verde, amarillo, rojo. En el EVAT verde se sigue evaluando, no hay ningún problema, sigue avanzando. En el EVAT amarillo es donde ya hay que considerar primero la evaluación por el intensivista, ir a verlo, hacerle monitoreo, si hay necesidad de hacer alguna intervención más importante, y
introducirlo o ingresarlo a cuidados intensivos cada vez que tengamos disponibilidad de cama, y ni hablar pues de los EVAT rojo. Esta es una herramienta que ayuda, suma para las toma de decisiones en el paciente con cáncer, en el riesgo de neutropenia febril, en el riesgo de sepsis, en el riesgo de shock séptico. Y hemos tenido bastantes buenos resultados, sobre todo cuando hemos intervenido EVATs amarillos, ¿no? Porque a veces los EVAT rojos estamos tarde, la mortalidad es alta, pero si intervenimos en el EVAT amarillo, probablemente cambiemos el pronóstico y le demos una oportunidad más a ese niño, a esa niña de seguir peleando contra el cáncer, ¿no? Y ustedes ven, por ejemplo, este otro estudio, ¿no? Que habla sobre de 52 pacientes con leucemia, y vean cuál es el cruce con el número de neutrófilos circulantes y los episodios de infección. Todo aquel, por ejemplo, que tiene neutrófilos por debajo de 100 tiene un porcentaje de hacer infecciones por encima del 40%. Entonces, esto es algo que ya se sabe y lo vemos, solo que a veces no lo traducimos en toma de decisiones. Mientras más leucopenia o más neutropenia tenga un paciente, mucho mayor riesgo. Entonces, a veces hay que tener eso en consideración y no esperar la hipotensión, no esperar pues ya el paciente con taquicardia, no esperar el pulsos bajos, que deje de orinar, ¿no? Para ya recién, hay que meterlo a UCI. Ya estamos tarde, ahí ya estamos tarde. Vean este estudio que es bien interesante, es colombiano, ¿no? De acá de la región. Ahorita vamos a hablar en un momento sobre las regiones, de un estudio de 109 pacientes, ¿no? Y un poco no lo leía y sí hacía el símil con nosotros y nuestra casuística, y en realidad estamos bastante parecidos en porcentajes y bastante parecidos en los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, el mayor número de ingresos, ¿no? A UCI de este tipo de pacientes fueron una media de 7,1 años, más o menos escolares o preescolares. La leucemia fue el primer diagnóstico de ingreso a UCI. Acá también es similar. Tumores sólidos en un 21%. También tenemos esa data de misma manera. El diagnóstico más frecuente de ingreso a UCI fue la neutropenia febril con shock. También de la misma manera lo tenemos en esta parte, aquí, en el instituto, ¿no? La colitis, que es algo que tenemos constantemente nosotros acá y vemos pacientes en UCI mes a mes con cáncer, con inmunosupresión, con colitis, también la tienen en Colombia. Entran a ventilación 71%. Aquí es algo que nosotros tenemos como tarea pendiente, el tratar de reducir la cantidad de pacientes que entran a máquina o que entran a ventilador. Y eso solo se va a lograr haciendo intervenciones oportunas. ¿Por qué? Porque hay temas de volumen, hay temas de congestión, hay temas de dispositivos que uno puede intervenir de manera precoz para evitar muchas veces el ingreso de ventilación mecánica, porque ya complica pues mucho más todo el escenario, ¿no? En hemocultivos positivos, ellos obtuvieron 51% de positividad y su mortalidad fue 24,7. No hace poco hicimos acá la estadística. Nuestra mortalidad del 2024 fue en pacientes con cáncer, inmunosupresión, con shock séptico en general, que ingresó a UCI, fueron de 22%. Estamos casi similares entonces en realidad, ¿no? ¿Cuáles son los retos entonces con el niño con cáncer? Bueno, básicamente mejorar estos tres variables, estos tres escenarios. Uno, mejorar nuestra vigilancia epidemiológica. Aquí, felizmente, en el instituto tenemos una buena vigilancia, tenemos una unidad dedicada a ello, pero no podemos decir lo mismo de todos los centros de salud del país, ¿no? Es una tarea pendiente. En cuanto a regionalización, se refiere a que la oportunidad de intervención no puede depender que si el niño está en Lima o está en provincia. No debería haber diferencia, sin embargo la hay, ¿no? Esa es una también tarea pendiente. Y el personal capacitado, ponerle y prestarle mayor atención al paciente con cáncer, porque es un paciente muy frágil, que se deteriora muy rápido y que necesita una mayor intervención y también de mayor costo, ¿no? Con todo esto, se espera que se disminuya la mortalidad de niños con cáncer por sepsis.
Y si uno quiere hablar de antibióticos en el niño con cáncer o con inmunosupresión, veamos, por ejemplo, algunos antibióticos empíricos, ¿no? En aquel paciente que tiene neutropenia, fiebre, tiene alto riesgo, aquí es cefepime, carbapenem, albumenopenem o pipetazobactam, ¿no? Que es lo que también aquí lo usamos, son los tres antibióticos de mayor uso en el riesgo del paciente con sepsis e inmunosupresión. Si tienes un paciente, además, con alguna complicación o con una sospecha de resistencia, a lo ya dicho, le agregas vancomicina, le puedes agregar una fluoroquinolona como una cipro endovenosa o un aminoglicósido si es que está la función renal adecuada, ¿no? Y si tienes un paciente con alergia a penicilina o cefalosporina, tu ciprofloxacin más clinda o astrionamas vancomicina. Como ustedes ven, los antibióticos de inicio, ¿no? Para el manejo inicial son antibióticos potentes, son antibióticos de muy amplio espectro. No estamos hablando de antibióticos, digamos, de gama baja o otro tipo de paciente. Aquí no, a pesar de que, por ejemplo, hemos tenido también pacientes con cáncer en inmunosupresión que vienen de casa, eso de pensar, no, pero viene de casa, vamos a utilizar un antibiótico, no, porque es un niño que tiene una inmunosupresión. Muchos de estos pacientes están en terapia ambulatoria con quimioterapia o en ambulatoria por evaluaciones de otros tipos de exámenes y a veces tienen esos problemas y definitivamente agarran un virus, una bacteria, un hongo. Hay que ser agresivos. Aquí en el paciente con sepsis o shock séptico en la parte antimicrobiana hay que ser agresivos. Y hemos dicho que cuanto a los marcadores, ¿cuál es la dificultad? Sí, pues no son niños que eleven mucho los reactantes de fase aguda más conocidos, como la procalcitonina, como la PCR. Sin embargo, tenemos algunos marcadores de sepsis que sí son súper importantes que nos van a ayudar, como por ejemplo la interleuquina 6, la interleuquina 10, el ProBNP. Son, digamos, marcadores que en el paciente con shock o sepsis con cáncer van bastante bien y te pueden dar mayor información. La procalcitonina también, ¿no? Pero se le da mayor valor a interleuquina 6, interleuquina 10, ProBNP. De acá tenemos esto en el instituto, tenemos ProBNP y las interleuquinas ahí dicen próximamente. En el uso de corticoides en general ya no se usa de manera rutinaria como primera idea. El corticoide tiene alguna evidencia que sigue siendo baja. Si lo vas a utilizar, va a ser hidrocortisona en bolos, ya no se utiliza en infusión, ¿no? Tener en cuenta si estás frente a un paciente con alguna insuficiencia suprarrenal, ahí va bastante mejor, o hay algo más de evidencia, y también hay algo más de evidencia en el paciente inmunosuprimido, también hay alguna evidencia, pero sigue siendo en el global baja. Ahora, si estás frente a un paciente en el cual ya tienes drogas vasoactivas, 2, 3 dosis altas, sigue el paciente, pues, digamos, con signos clínicas, probablemente el iniciar o el agregar, y además, por ejemplo, disculpen, tiene hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? Que es algo que es un dato que te puede dar para la decisión de utilizar corticoide, pues se utiliza, ¿no? Y en transfusión sanguínea, ojo con los pacientes con leucemia, sobre todo, que suelen hacer o anemia plástica, por ejemplo, suelen hacer hemoglobinas bajas y bajas feo, estamos hablando de a veces hemoglobina 3, 4, ¿no? Transfundir constantemente. No es el mismo objetivo que en la parte anterior o un inmunocompetente, no es lo mismo en valores por debajo de 7 tener en cuenta transfundir de todas maneras. Y en cuanto a las plaquetas, salvo que tengas alguno plaquetas ya con un paciente de manera rutinaria que lo utilizas, sí, o que vas a utilizar algún procedimiento también. Pero siempre en el caso de las transfusiones, sobre todo en el paciente inmunosuprimido, hay que individualizar cada uno de esos casos. Finalmente, si ya pasaste por todo el manejo del shock y te está yendo bien, entonces tienes que tener en cuenta cuáles son tus metas, ¿no? Que tu llenado capilar mejore, que tu frecuencia se estabilice para la edad, que tus pulsos no tengan diferencia entre uno y otro, que las extremidades tengan mejor temperatura, que empiece a orinar de manera correcta, que el estado de conciencia mejore, ¿no? Y que las presiones, que probablemente son de las últimas variables que mejoran, también estén de acuerdo a la edad.
Siempre tener en cuenta la glucosa porque son pacientes que suelen hacer hipoglicemia. Bien, gracias. Eso es un poco lo que quería comentarles con relación al shock y a la sepsis, en particular en el paciente con cáncer, en el paciente inmunosuprimido. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta o algún comentario? Me encantaba. Muchas gracias.